Después de ver este video, pásate por mi Instagram para que mires las fotos que he tomado con la cámara Sony A5100. Una de las preguntas que más me hacen es: ¿qué cámara me recomendás para iniciar en la fotografía? Y es que en realidad no es tan fácil elegir la cámara que nos vamos a comprar. Lo que yo te puedo decir es que no existe la cámara perfecta como tal y que para hacer buenas fotografías no depende de la cámara, depende del fotógrafo. Lo que hay que tener en cuenta para saber cuál es la cámara ideal para vos es tu presupuesto, tus gustos y tus necesidades. Yo ya tengo un año usando la Sony Alpha 5100 y hoy vamos a hablar de sus características y funcionalidades por las cuales yo la considero la cámara más completa. Empecemos por el precio, ya que casi siempre de esto va a depender la cámara que nos vamos a comprar. Esta cámara se puede conseguir hasta en $250 usada y nueva la encontramos en $480 más o menos. Si me preguntas por una recomendación para iniciar en la fotografía, yo te diría que te compres la cámara que más te guste según tu presupuesto. Al final va a ser lo mismo sin importar la cámara que elijas. Lo más importante es que compres una con la que te sientas cómodo y a gusto con ella. En cuanto a las cámaras mirrorless de Sony, la A5100 la compararíamos con la Sony A6000 y la Sony A5000. En cuanto a la valoración según el laboratorio DxOMark, la compararíamos con las cámaras con un puntaje de 80. Y en cuanto al precio, la compararíamos con la Canon T6, también conocida como EOS 1300D, y la Nikon D3400. Aquí podemos ver que la Sony A6000 y la Nikon D3400 estarían un poquito arriba de la Ilse 5100 en cuanto a la fotografía, pero el motivo por el cual yo me quedaría con esta es porque esta cámara es ideal para bloguear y al mismo tiempo con buenas capacidades para hacer fotografías, lo que nos lleva al segundo punto. En realidad, el blogueo y la fotografía para mí es lo más importante, y encontrarse una cámara que sea muy buena en ambas áreas no es tan fácil. Si conoces una cámara que sea muy buena para bloguear y fotografía, me decís en los comentarios. Esta cámara cuenta con una pantalla giratoria LCD de 3 pulgadas y con funcionalidad táctil. Además de tener una pantalla que gira 180 grados, lo que es indispensable para salir a bloguear, le vamos a sumar que es una cámara liviana y muy compacta. Es tan pequeña que la podemos llevar en el bolsillo a cualquier lugar. Algo muy importante con lo que cuenta Sony es con la detección de rostro. No estoy seguro si otras marcas cuentan con detección de rostro. Si lo sabes me decís en los comentarios. Así nos aseguramos de estar siempre enfocados, permitiéndonos concentrarnos en otras cosas mientras grabamos. Sony tiene dos funcionalidades: la detección de rostro normal y el registro de rostros. Con la segunda opción va a ser mucho más precisa. Nos permite registrar hasta 10 rostros, siendo la primera la de mayor prioridad. Así la cámara va a saber decidir a quién enfocar mejor cuando hay más de una persona en el cuadro. Esta cámara no solo tiene la capacidad de detectar el rostro de su dueño, sino que también mantiene un seguimiento continuo del rostro mientras grabamos. Es muy bonito ver que tu rostro se desenfoca mientras vas por la calle contando una historia. Antes dije que para hacer una buena foto no depende de la cámara, pero sí está claro, obviamente, que entre mejor es la cámara, más se te va a facilitar y vas a tener menos limitaciones. Eso está claro. Esta cámara Sony mirrorless cuenta con un sensor APS-C CMOS de 24 megapíxeles y con un procesador Bion 6. A ver, echémosle un vistazo a las fotos que yo mismo he hecho. Cuenta con un sistema de enfoque híbrido con 25 puntos de detección por contraste y 179 puntos de detección por fase. Con esta cámara podemos usar todos los lentes que queramos, sin importar la marca ni el tipo de montura. ¿Sabes qué? Me gustaría saber tu opinión en cuanto a cámaras y todo esto. ¿Qué cámara usás? ¿Qué cámara me recomendarías vos? ¿Cuál es tu cámara favorita? Además de lo que mencioné anteriormente sobre blogueo y fotografía, esta cámara nos permite grabar en Full HD en 1080p a 60 cuadros por segundo. Y además del formato AVC HD, nos permite grabar en el formato ChapCS, que alcanza una tasa de transferencia de hasta 50 megas por segundo. Antes de pasar a los puntos en contra y terminar con este video, una característica que me gusta mucho es que Sony usa el sistema operativo Android, por si no lo sabías, y en la tienda de aplicaciones nos encontramos con una buena aplicación para hacer timelapse. Aunque esta aplicación es de pago, solo basta con usar el Wi-Fi y un cable para rutear la cámara. Y para terminar, los puntos en contra serían: no tiene montura para flash, no tiene entrada de audio, se recalienta a los 20 minutos continuos de video, no tiene visor, no tiene estabilizador interno y creo que la más importante, que
que no graba en 4K.